Buenos días, mis queridos estudiantes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. Buenos días, días, profe. Buen día. ¿Cómo les ha ido? Bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo les fue esta Bien, semana? profe. ¿Su merced cómo ha estado, profe? ¿Cómo les ha ido con el nuevo presidente que están estrenando? Bien, Sabroso. profe, ya se ven muchos. ¿Cómo? Súper contentos con el nuevo presidente. ¿Y por qué? Porque los cambios que están haciendo, profe, benefician mucho a las personas del país. ¿Cómo qué Si cambio? los aprueban, ¿Cómo qué como el regreso de las horas extras, como ay, ¿cuál era el otro? El impuesto a los alimentos procesados no está mal, porque está mejorando la alimentación. O sea, le hace cambiar a uno como rutinas de alimentación. Pero a mí lo que más me gusta en este momento es lo de las horas extras. Pero le digo una de las cosas que en cuanto a los embutidos, salchichas, enlatados y los productos azucarados, si nosotros analizamos, es bueno que le aumente el precio a eso, porque así la gente va a consumir menos eso y se va a enfermar menos de la diabetes, porque después el costo es para el Estado. Claro. La persona paga su EPS, pero es que eso no va a compensar lo que ha pagado, no va a compensar el tratamiento cuando se vuelve una persona ya de caso crónico grave. Y lo que está haciendo de rebajar los gastos que venían, como la nómina alterna que había en la Casa Nariño y reducir lo de las camionetas y todo eso, le ahorra mucho dinero al país que se puede invertir en otras cosas. Claro, claro, es cierto. Desde ese punto de vista sí me parece bueno, porque a la canasta familiar, no sé si estaré equivocado, no le ha aumentado el precio, ¿no? A los productos básicos de la canasta familiar, porque lo que son las salchichas, los pasteles y los embutidos, eso no forma parte de la canasta familiar. No, lo que es la canasta familiar todavía no le ha subido ni impuestos ni nada. Y él dijo que con la canasta familiar tampoco no iba a hacer eso. Pero es que dentro de los alimentos procesados está, por ejemplo, el chocolate. Y el chocolate, pues, es como un producto de primera necesidad, ¿no? Pero el chocolate que usted lo ve no es chocolate. La persona debe comprar la cocoa o el cacao como tal natural, porque es que el chocolate es más azúcar que chocolate. Cuando las personas desconocen, dirán, pues no, es que el chocolate es primera necesidad, pero vaya a analizar químicamente el chocolate que es más azúcar. Debe comprar la cocoa pura y procesarla en la casa. Ya le echa a usted la cantidad de pronto de azúcar que usted mira en poca cantidad, porque si lo compra así el chocolate y sabe rico el chocolate, no vamos a decir que no, pero es pura azúcar. Y eso produce no solamente diabetes, sino que el azúcar contribuye a las células cancerígenas. Entonces, una persona que se enferme de cáncer, así haya pagado su salud, no va a compensar la salud del tratamiento tan costoso que es el cáncer. Y cómo eso tiene que asumirlo el Estado. Entonces, ahí, en esa parte, sí me parece acertado porque le está ahorrando a futuro. No es ahorita, es a futuro. Profe, y es que si también nos ponemos a ver por producto por producto, uno va a decir, ay, como por ejemplo, pues lo que dice la señora, ¿cómo le van a subir al chocolate? Pero si nos ponemos a ver producto por producto, pues uno va a decir, ay, sí, ¿cómo van a hacer eso? Pero si se va a ver a nivel general, esto va a incrementar que los campesinos tengan como más amplitud para enviar más productos, porque él también anexo a eso va a ser lo del TLC, que así como se está importando, se puedan exportar
y que las materias primas se queden acá para que no salga tan caro los productos. Según le escuché, Eso, él piensa renegociar TLC porque está mal negociado. Entonces, el TLC, Uribe dijo que le trajeran de allá los hígados y las partes traseras. Recuerde que los hígados allá los botan en Estados Unidos. Allá no consumen hígado ni vísceras. Y los cuartos traseros de los pollos también los botan. Eso Estados Unidos se lo manda a Colombia y a cambio Colombia tiene que mandarle el maíz, tiene que mandarle el millo, el trigo. Entonces tampoco es como acertado el negocio. Fue un mal negocio que hizo este señor. Ahora él va a renegociar y es algo que sería bueno que renegocie eso porque no es pertinente traer hígado importado. Profe, es que esto viene más desde la administración Gaviria cuando la apertura económica. Correcto. La apertura económica cerró muchas empresas. ¿Por qué? Por la mala negociación de los tales TLC. Y los TLC... ¿Hay alguien está cerca, tiene el computador y el celular y está haciendo interferencia? Lo que dice José Joaquín es cierto. El TLC en los años 90 fue nefasto para Colombia con César Gaviria. Los colombianos que en esa época estaban empezando su microempresa, llegó César Gaviria y abrió los mercados internacionales con la apertura económica, pero es que él no dijo la apertura económica para quién era. La gente pensó que era para ellos y la apertura económica era para los grandes empresarios que podían traer de distintos países y que podían vender acá, pero no era para el pobre que estaba haciendo su propia microempresa tratando de sacarla. A él lo quebró. Entonces quebró el país y favoreció a los grandes capitales. Y ahí es donde se dañó el país como tal, desde los 90 con César Gaviria. Pero Uribe cogió, lo llamó TLC y lo que hizo fue ampliar más la brecha del negocio, afectando más al productor o al empresario campesino y fuera de eso al agricultor, porque ya comenzó a traerle los productos de otras partes y el campesino acá, ¿qué iba a hacer? Ese fue el grave error que cometió Uribe, porque es que aquí la carne, los productos de la comida no son colombianos ya. Y eso es lo que hay que el campesino siembre aquí y venda aquí, pero no que se traiga de otros países. Y eso fue lo que afectó a Colombia. Acabaron con la industria del país. Claro, que se tiene que traer cosas, claro, pero no en esa cantidad como la trajeron. Y eso es también lo que quiere retomar ahorita el presidente, de que, o sea, se vuelvan a crear los productos aquí colombianos y, o sea, no tengamos que traer de otro país. Por ejemplo, el campesino siembra papa o yuca en Colombia. No le conviene sacarla porque pierde, pero sí le traen el producto de otros países. Le están trayendo de Perú y Ecuador. Exactamente. y también pierde. Entonces, ¿qué sucede? Que pierde ahí y eso es algo que se tiene que ser equitativo, ¿no? Una parte traer y otra parte que el campesino siembre. Son los extremos, porque no hay que beneficiar solamente a los grandes que pueden traer grandes contenedores, porque un contenedor le cuesta 100, 200 millones de pesos traer un contenedor de productos y el campesino como tal, pues no va a tener ese dinero para importarlo. O sea que ahí el presidente tiene que ser muy equitativo. Y eso fue lo que de pronto le pasó al señor Uribe. El señor Uribe benefició solamente un sector y se olvidó del campo, del agro. Benefició a los grandes capitales, benefició a los grandes empresarios y benefició a los mercaderes de la muerte por la guerra que implementó en Colombia. Entonces, ese es el grave error del señor Uribe.
Yo he visto dos entrevistas que le hicieron una a Arturo Calle y otra a otro empresario grande, no recuerdo en este momento el nombre, donde él hablaba de los impuestos que tenían que empezar a pagar ellos nuevamente, como es el impuesto de la renta, creo que es, Ajá. y ellos dijeron es que nosotros lo pagábamos antes. Sí. Nosotros lo pagábamos antes y eso nunca nos afectó, sino cuando llegó Uribe, llegó y dijo, mire, yo les voy a dejar esa plata, no la paguen, o sea, relativamente se la regaló, y les dijo, no los voy a poner a pagar esos impuestos. Y ellos dijeron, pero pues si los estamos pagando bien, no sé qué necesidad tienen de que nos regalen esa plata, porque esa plata corresponde a ese rubro corresponde a esos impuestos. Y eso fue lo que hizo Uribe, lo mismo Arturo Calle. Arturo Calle dijo, el que medianamente esté estable económicamente tiene que hacerlo. Lo que pasa es que hay empresarios que sí son conscientes y cuestionaron eso, no solamente de Uribe, sino de Duque, que fueron de manera irresponsables con la economía del país, porque dijeron que sus empresas podían y estaban en la capacidad de pagarlo. Pero si el gobierno no nos cobra a nosotros, Profe, pero es que eso lo dijeron. Duque es un cero a la izquierda porque eso fue gobierno de Uribe. Duque, a la verdad, como dice la gente, eso fue el títere porque Duque no hizo nada. Bueno, esas son ya otras cuestiones. De todas maneras, cada uno tiene sus aportes. El asunto es que tenemos que aprender a ser críticos, ¿no? Cuestionar. A Petro también hay que cuestionarlo, porque todo lo de Petro no es bueno. Hay cosas que de pronto ya uno le cuestiona. Personalmente le cuestiono el tener a corruptos ahí. Que no doy los nombres, pero que todo el mundo los conoce. Entonces son situaciones que uno no lo defiendo ni lo ataco, pero sí hay que ser crítico. ¿Entendido? Pero, profe, los gobiernos anteriores estuvo lleno de corruptos y están ahí metidos todavía. Por una semana que lleva Petro de gobierno, no se va a sanear eso, ni van a decir, ay, no vamos a traer gente nueva. No, lo que Porque, pasa es, no, a lo que yo me refiero es que Petro llamó a corruptos. Hay unos que han estado y son corruptos. A eso es lo que yo me refiero. ¿Listo? Entonces, eso es lo que discrepo de él. De pronto, si algún día tengo la oportunidad de hablar con él, sí le cuestionaría esa parte, porque no estoy de acuerdo. Hay muchas personas mucho más correctas que los personajes de la política tradicional que él nombró. Bueno, entonces, haciendo esa pequeña reflexión, lo importante es que tenemos una república, que tenemos una Colombia en vías de construcción de una democracia, que tenemos la libertad para cambiar de ideologías a nivel de institucionalidad y que no, por lo menos en Colombia hasta la fecha, después de Rojas Pinilla, gracias a Dios, no han vuelto las dictaduras y eso es algo positivo. Que las dictaduras son los peores gobiernos y son los gobiernos militares. Los militares son los peores gobernantes en el mundo. Entonces, tranquila Laura, no se preocupe. Entonces, es importante, a pesar de estar a favor o en contra de algunas ideologías, pero es bueno que vaya cambiando. Colombia nunca había tenido un presidente de izquierda como tal. Es primera vez. Pero entonces que se vayan dando las cosas de manera pacífica. Que el pueblo se vaya acostumbrando a que existan las diferentes ideologías, porque eso es sano, Profe, pero y que asuman el poder diferentes corrientes, pero que no se llegue al extremo de utilizar la violencia. Entonces, ahora con el programa de la escuela Abraza la Verdad, se está empezando a hablar de eso. Entonces, entender de que tenemos que empezar a trabajar, a entender el conflicto armado, conocerlo, y a su vez, nosotros empezar el proceso de entendimiento, de diálogo, de aprender a ser críticos, sí, pero no con un radicalismo
de que como no me gusta, me enojo, peleo, cojo las armas. No, las ideologías deben existir porque todos somos diferentes, todos somos pluriculturales. Al ser pluriculturales tenemos libertad para tener ideología propia. Y esa ideología de pensamiento es la que nosotros tenemos que valorar en cada uno. Que exista la derecha, que exista la izquierda, que existan liberales, que existan ideas conservadoras, que existan ideas de centro, que existan ideas diferentes, pero que no se enoje la persona, porque hay familias que han peleado por la cuestión política. Hay familias enteras que han peleado por eso, y lo peor, unos cogen hasta las armas y se han formado los grupos armados que conocemos nosotros. Entonces, es hora de entender que todos somos diferentes, pero que la riqueza de Colombia es la diferencia ideológica, la diferencia política, y que no podemos estar tomando decisiones agresivas por una ideología. Usted puede ser liberal, puede ser conservador, puede ser de izquierda, puede ser de derecha, puede ser de centro, pero nunca llevar la ideología política a enfrentamientos, a discusiones, ni en su familia, ni en ningún entorno, y menos en los campos de batalla. Entonces, la tarea es abrazar la verdad, conocer nuestra verdad, valorarla y transformar esta realidad. O sea, Colombia ahora debe empezar a generar un proceso distinto. La verdad no se había dicho, ahora se está empezando a mirar. Entonces ahora viene el programa en Colombia, la escuela abraza la verdad. Y esa escuela abraza la verdad. Es esto que les estoy hablando. Aprender a entendernos entre todos. Aprender a convivir con las diferencias, a convivir con ideas diferentes. Yo no puedo pelear ni por religión, ni por política, ni por deportes. Porque eso también me lleva a los extremos. Y los extremos son fanáticos. Buenos días, Milena. Entonces, los extremos es lo peor. Y Colombia ha sido extremista en ideologías políticas. Por eso se armaron desde la antigüedad con las autodefensas campesinas y los otros con las guerrillas liberales. Y después con las guerrillas de izquierda y las autodefensas de derecha que tenemos nosotros. ¿Quién ha ganado en ese baño de sangre? Los únicos que han ganado son los que venden las armas, los mercaderes de la muerte. Porque el pueblo colombiano no ha ganado, porque las armas no son ni colombianas. Las armas son compradas al extranjero. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que mirar que mientras el conflicto está en Colombia, Estados Unidos se ha llevado la mayor riqueza de nuestro país. Y por eso Colombia está endeudada. Entonces hemos perdido todos con esta guerra fratricida, una guerra sin sentido. Porque el guerrillero es colombiano, el campesino es colombiano, el soldado es colombiano y el paramilitar es colombiano. Y todos somos seres humanos. Entonces se están enfrentando en el monte por una ideología. Como en la historia pasó en Bogotá. El señor Antonio Nariño y Camilo Torres se enfrentaron. Antonio Nariño quería una idea de gobierno centralista y Camilo Torres una idea de gobierno federalista. Ganó Antonio Nariño y por eso tenemos el gobierno centralista en Bogotá. Entonces, no podemos implementar una forma de gobierno y una política de gobierno
mediante las armas, sino que tenemos que hacerlo mediante la ideología, el debate ideológico, pero nunca peleando. Si en su casa usted tiene ideología política y sus hermanos, su familia tienen otras, pueden discutirlas, pero no se pueden enojar ni perder la relación de hermanos por una ideología política o por una religión. Su hermano es católico, de pronto su otro hermano es testigo de Jehová y su otro hermano es musulmán. No podemos pelear por religiones. Y eso también es un grave error de la humanidad. En la Edad Media se mataron por religión y en Oriente Medio se están matando por religión. Entonces no podemos darle paso a la violencia. La violencia es un mecanismo de retroceso de la humanidad y del hecho de ser humano. Cuando usted se enoja por una ideología, cuando usted pelea por una ideología y mata por una ideología, está demostrando que no tiene la capacidad para argumentar ni para defender sus ideas mediante la palabra y los argumentos. Y eso demuestra atraso y demuestra que no es capaz de hacer un desarrollo en su forma de pensar. Entonces los invito a que conozcamos la verdad de Colombia, pero por sobre todo aprendamos a unirnos como colombianos, a entender que somos distintos, a valorar las diferentes formas de pensamiento, el pensamiento indígena, el pensamiento afro, el pensamiento de las mujeres, de los hombres, de las distintas creencias religiosas, sin violencia. ¿Entendido? Sí, profe, sí, Sí, señor. señor. Entonces, ahorita los que están contentos con el gobierno actual, no se pongan con cosas al gobierno anterior, ni tampoco se pongan a pelear por eso. No, todo es un proceso. ¿Listo? Entonces, esto les quería decir de Colombia. Conozca, entienda la realidad y empiece a mirar el proceso como tal. ¿Listo? Abraza la Verdad es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional. No sé si lo han escuchado. Sí, señor, sí, yo lo he escuchado. No, señor. Entonces es un proyecto del Ministerio de Educación Nacional, la escuela Abraza la Verdad, y es algo que también toca empezar a tratar. Entonces, Eso lo están haciendo la mayoría de colegios, profe. correcto. Entonces, eso es algo que tiene que hacerse a nivel nacional. Entonces, lo que estoy haciendo acá es dándoles un abrebocas, así a grosso modo, de la escuela Habla la Verdad. Y primero empiezo con el diálogo. Ya en otra clase daré otros tips y así seguiré avanzando con lo de la escuela Abraza la Verdad, pero tiene que ver con el conflicto armado en Colombia. ¿Entendido? Porque no se conoce, no se había conocido la realidad del conflicto. ¿Listo? Entonces, que en Colombia lleguen a gobernar liberales, conservadores, de derecha, de izquierda, de centro, pero que no volvamos a volver a la violencia y que cojamos las armas para defender una ideología. Los hombres cobardes se escudan bajo un arma. Los hombres valientes nos escudamos con la palabra y los argumentos. ¿Entendido? Entendido. Sí, profe. Entonces, después le voy a dejar una tareita sobre la escuela Abraza la Verdad, pero al finalizar. Ahora sí vamos entonces a retomar lo que estábamos viendo. Profe, usted Dígame. dijo que
para hoy nos iba a tener las notas de los trabajos. No, pero es que yo no las digo así, yo las voy mandando poco a poco por el WhatsApp, las voy mandando. ¿Listo? Yo no las digo así, yo las mando por los trabajos a cada uno individual. Listo, profe. Les voy a compartir el video para que ustedes miren, recuerden, porque viene un texto que les voy a compartir. ¿Ustedes qué les va a evaluar el ICFES? Entonces, se los coloco para que ustedes lo miren. Es corto y ahora hacemos una actividad de eso. ¿Listo? Me dicen si escuchan el video bien, por favor. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, una preguntita. Yo no pude asistir a 2 clases del sábado pasado. Perdón, del domingo y sábado, el 6 de agosto. Bueno, yo tengo subido. Entonces yo ¿cómo hago para recuperarle? Yo le subí unas tareas que su merced nos había dejado. Bueno, listo. Entonces yo le envío esas tareas a usted. Me escribe, por favor, ahora en el transcurso de la clase, me manda un hola para yo agregarla y me manda su nombre ahí también en el WhatsApp. ¿Listo? Por favor, los que me envíen lo de WhatsApp. Bueno, sí, señor. Me mandan para yo poder, y tengo posibilidades de poder recuperar con su merced o adelantar lo que me haya hecho falta. Sí, señora. Sí, señora, yo le doy la oportunidad, no se preocupe. Bueno, profe, muchas gracias. Con gusto. Para todos, cuando me escriban al WhatsApp, por favor, me colocan el nombre. Soy estudiante tal de la corporación universitaria. Porque así yo no sé a quién así no sé a quién le envío. No es que yo trabajo de domingo a domingo con varias instituciones, entonces no sabe uno quién le escribe. ¿Listo? Entonces, me van a decir si escuchan el video que les voy a colocar. Dime, Paola. Profe, buenos días. ¿Y el de la doctrina Truman también se lo enviamos por WhatsApp? Sí, señorita, todo. Gracias. La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar textos que leemos en... ¿Lo escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Él dura 3 minutos y 48 segundos. Póngale mucho cuidado. Yo lo vuelvo a colocar de todas maneras y van copiando. ¿Listo? Entonces, ya se los coloco para que ustedes vayan en proceso como tal, analizando todo. Recuerden que tenemos que seguir hablando de la Escuela Abraza la Verdad poco a poco. ¿Listo? La prueba de lectura crítica evalúa las competencias necesarias para entender, interpretar y analizar textos que leemos en nuestra vida diaria y en espacios académicos no especializados. Esto se logra a través de 2 tipos de textos: los textos continuos y los textos discontinuos. Los textos continuos son aquellos que se leen de corrido y se dividen en literarios, como cuentos y novelas, entre otros; informativos, como ensayos y noticias; y filosóficos. Los textos discontinuos no se leen de corrido y se dividen en literarios, como los cómics, e informativos, como las infografías. Cada texto de la prueba tiene máximo 500 palabras y entre 1 y 6 preguntas de selección múltiple con única respuesta asociada. La prueba tiene un total de 40 preguntas que nos permiten medir las siguientes competencias. La primera competencia es la capacidad del estudiante para identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. En otras palabras, poder comprender el significado de palabras, frases y oraciones que aparecen en el texto.
Sin esta competencia, no es posible contar con las dos siguientes. La segunda competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un contenido global. Es decir, la capacidad de entender cómo las frases, oraciones y párrafos se relacionan entre sí para dar forma a diferentes tipos de texto y sus respectivas partes. Sin esta segunda competencia, no es posible desarrollar la siguiente. La tercera competencia consiste en la capacidad para reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Puesto de otra manera, es poder tener una perspectiva crítica frente a un texto para evaluar argumentos, hacer deducciones, reconocer estrategias retóricas, entre otros. Esta competencia evalúa la lectura crítica como tal y no puede darse sin las dos anteriores. Dependiendo del desarrollo de estas competencias, un estudiante puede ubicarse en uno de 4 niveles de desempeño. Si está en el nivel 1, puede en ocasiones llegar a comprender textos continuos y discontinuos de carácter simple a través de la información literal del texto. Un estudiante en el nivel 2 comprende los textos continuos y discontinuos de la información literal del texto. Si está en el nivel 3, infiere información a partir de los elementos locales del texto y va más allá de la información literal para entender sus partes, escritura y su propósito. Finalmente, si está en el nivel 4, logra todo lo anterior y además reflexiona a partir del texto para identificar nuevas ideas, evaluar su contenido, valorarlas y contrastarlas con las propias. Estos niveles cuentan con 3 características principales. Son modulares, lo cual quiere decir que son definidos y desagregados para cada módulo de competencia y no para la globalidad del examen. Son jerárquicos porque tienen una complejidad creciente. Y son inclusivos, ya que para estar en un nivel se requiere haber superado los anteriores. Para más información acerca de las pruebas Saber Pro, visite www.icfes.gov.co. Mi tarea es facilitar la universidad, porque los alumnos tienen que lidiar con... Perdón, profe. Mucho. Como Ann, un estudiante de economía muy exigente. Grammarly le ayuda a no estresarse. Este trabajo debe... Listo. ¿Me escucharon? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Bueno, ¿entendieron el video? ¿Recordaron el video? Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿qué les evalúa? Las competencias. Entonces, cada taller tiene una competencia. Y esas competencias son las que vamos nosotros a mirar. Recuerden que hay textos continuos y discontinuos. Los textos continuos son las obras, las novelas, los cuentos, las fábulas, los mitos, las leyendas. Esos son textos continuos. Y textos discontinuos, pues son las tiras cómicas. ¿Listo? Ya les comparto. ¿Lo miran? Sí, señor. Sí, señor. ¿Está clara la imagen? Sí, profe. Sí, señor. Bueno. Esta es una tira cómica. Este es un texto discontinuo en las imágenes y continuo entonces se llama mixto. Este se llama mixto porque conjuga las dos. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo se llama el título?
Tintín y el maestro del suspense. Bueno, vamos a mirarlo. Lo voy a ampliar un poquito. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, ¿a leer alcanzan? Vamos a ir con la primera viñeta. ¿Puedo leer, profe? Léala, por favor. Dice, la primera, Tintín y su compañero de aventuras han llegado a Nueva York donde su viejo amigo Chan maneja su restaurante chino de Blue Lotus. ¿Leo la segunda? Hágale, lea. Bienvenido a la Gran Manzana, Titín. ¡Qué alegría verte de nuevo! Mi querido amigo Chan, lo mismo digo. Por lo que veo, no te va nada mal. Como te dije ayer por teléfono, Titín, el gran director de cine de suspenso, Alfred Hitchcock, ¿sí? Alfred Quiere Hitchcock. conocer. Ajá, es el de suspenso, sí. El de suspenso. Así que este es el mejor licor que venden aquí. ¿No será zumo de flores? Listo, profe. Siga. Siga con el de abajo. ¿Hasta ahí lo han entendido? Cada cuadro es una viñeta. ¿Cómo se llama cada cuadro? Viñeta. Una viñeta. Lea la siguiente viñeta. Capitán, ¿qué le parece si vamos a California a conocer al maestro de suspenso? Por lo que sé de ese director Hitchcock, o como se llame, no me da buena espina. Pero está bien, vayamos a conocerlo. Vamos, capitán, acompáñame. ¿Qué hay de malo en hablar con él? La señora Catasfiore se ha hecho bastante amiga suya. Parece que le va a contratar para cantar en una de sus películas. Si le gusta la voz de ese ciclón ambulante, razón. De más para desconfiar de ese famoso Alfred. Entonces hay un que dice, Tintín ha recibido la invitación de Alfred Hitchcock y emprende su viaje con el capitán rumbo a California. Ya, profe. Bueno, vamos con la siguiente viñeta. Siga. Continúo. Aquí no se alcanza a ver, pero creo que dice, apenas sé lo que me ha dicho por teléfono esta mañana. Parece que su última película no ha sido muy exitosa. ¿Y qué crees? Él busca mi asesoría. Ah, sí, que ni siquiera sabe lo que quiere de ti ese engreído. Es un honor conocer a los hombres que han vivido tantas aventuras fantásticas. El placer es nuestro, señor Hitchcock. Como les habrá contado nuestro común amigo, me gustaría contar con usted como asesor para mi próxima película, un remake de El hombre que sabía demasiado. ¿Un whisky? Y el otro señor está pensando, pues, dice, tiene buenos detalles después de todo este bizcocho. Ya, profe. Listo. Entonces, ¿quieren volverlo a leer para hacer las respuestas? Sí, señor, profe. Bueno, entonces, empiece de nuevo. Póngale mucha atención que van a hacer un taller con esa historieta. Empiecen a leerlo. ¿Quién lo lee?
Yo lo leo, profe. Bueno, Mireya, hágale, Mireya. ¿Mireya? Bueno. Sí, Mireya. De aventuras han llegado a Nueva York, donde su viejo amigo Chan maneja su restaurante chino. Acérquese más el micrófono. Listo, profe, ya. Tintín y su compañero de aventuras han llegado a Nueva York, donde su viejo amigo Chan maneja su restaurante chino de Blue Luz. Bienvenido a la Gran Manzana, Tintín. Qué alegría verte de nuevo. Mi querido amigo, Chan, lo mismo digo, por lo que veo no te va nada mal. Como te dije ayer por teléfono, Tintín, el gran director de cine de suspenso, Alfred Hitchcock, quiere conocerte. Así que ese es el mejor licor que venden aquí, ¿no será zumo de flores? No puedo leer la segunda parte, profe. Yo sé, lo que pasa es que le iba a hacer la... Está muy abajo. Es Alfred Hitchcock. Ah, Alfred Hitchcock. Capitán, ¿qué le parece si vamos a California a conocer al maestro del suspenso? Por lo que sé, ese director, Hitchcock, o como se llame, no me da buena espina, pero bien, vamos a conocerlo. Vamos, capitán, acompáñenme. ¿Qué hay de malo en hablar con él, la señora? No, perdón. ¿Qué hay de malo en hablar con él? La señora Castafoire se le ha hecho bastante amiga suya. Parece que la va a contratar para contar con una de sus películas. Para cantar con una de sus películas. Si le gusta la voz de ese hablante, razón más para desconfiar de ese famoso Alfred. Tintín ha recibido la invitación de Alfred y emprende el viaje en el capital rumbo a California. Apenas sé lo que me ha dicho por teléfono. Esta mañana parece que su última película ha sido muy exitosa. ¿Y qué crees? Él busca mi asesoría. ¿Voy bajando? Si alguien quiere contar algo que salió. Sigue. Eso no conocemos. Sigue. Bueno. Apenas sé lo que me han dicho por teléfono. Esta mañana parece que su última película ha sido muy exitosa. ¿Y qué crees? Él busca mi asesoría. Así que quien quiera sabes lo que quiere de ti ese engreído. Es un honor conocer a los hombres que han vivido tantas aventuras fantásticas. Al parecer, es el placer nuestro, señor Hitchcock. ¿Cómo les habrá contado nuestro común amigo Chan? Me gustaría contar con ustedes como asesor para mi próxima película, en remake de El hombre que sabía demasiado un whisky. Tiene buenos detalles, después de todo, ese whisky. Alfred Hitchcock. Bueno. Vamos con las preguntas. Hoy en día se evalúa por competencias, entonces ahí está las respuestas. Le pueden tomar un pantallazo al texto para que lo compartan por el WhatsApp, porfa. Paola, ¿me puedes hacer el favor?
Paola, me hizo el favor de tomarle la Sí, pantalla. señor, ya se lo envié al WhatsApp, sí, al grupo. Ok, listo. Gracias, Paola. De todo, ¿no? Bueno. Vamos con la primera pregunta. La van a ir resolviendo. Las vamos escribiendo y resolviendo en el cuaderno, profe. Sí, señorita, me las envían después. Listo, sí, señor. ¿Alcanzan a leer la 1, la 2 y la 3? Sí, señor. Ok, Sí, señor, profe. ok. Paola, tome la foto. Paola. Ya, profe, ya envié las preguntas por el grupo también. Ok, entonces va con las otras preguntas. Entonces, tome a las otras. Tómelas a todas para que ellos la hagan todas de una vez. ¿Listo? Sí, señor. ¿Ya le tomaste, Paola? Sí, profe, las 5 ya están en el grupo. Ok, ya. Listo. Entonces, que hagan esas para continuar con, le damos la respuesta y después sí cogemos el otro texto. ¿Listo? Entonces, son 5 preguntas, 2 minutos por pregunta, 10 minutos tienen para responderla. ¿Listo? Son las 10:19, a las 10:29 deben estar ya con las respuestas. ¿Listo, chicos? Sí, señor. Ok.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Cómo les ha ido? Ya terminé. Parece que ya. Sí, les faltan unos No, minutos. profe, todavía no. Listo, tranquilo. Yo ahora les... Cualquier pregunta me dicen, ¿listo? Eh, el video les pasé recordando que evalúa la prueba de lectura crítica, ¿listo? ¿Ya terminaron? Yo sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar Sí, señor. con las respuestas. Quien se haya equivocado, no importa. Lo importante es el proceso. Quiero que usted mire qué errores tuvo y después va a ver cómo avanzó. ¿Listo? Listo. No se preocupen por la nota. La educación no es por notas, sino por competencias. Que se registra una nota como tal, sí, pero uno tiene en cuenta es el proceso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos.
Bueno, antes de hacer esto, les voy a pasar Vamos a hacerlo de esta manera, entonces. Paola, hágame un favor. Señor. Tengo este formato de ICFES para que usted lo comparta. Ellos vayan diligenciando el formato de la prueba, cómo les va a tocar, ¿listo? Ok, sí, señor. Para que marquen la respuesta ahí. ¿Sí lo miran? Sí, señor. ¿Qué le aparece? Para que vean cómo se llena eso, ¿no? Datos personales, tipo de documento, número de documento, tipo de documento, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería, número de documento, nombre y apellidos, curso, usted le coloca grado 11, corporación universitaria, sexo, instrucciones para comentar la hoja de resultados, para contestar la hoja de respuestas, hazlo de la siguiente forma. La respuesta es B, marcas la B. Solo marca una sola respuesta, ¿no? Para que lo vayan, se den cuenta cómo es el formato. ¿Listo? Listo, profe. No, mami. Bueno, entonces vamos con la... 5 por 1 es 6. Apaguemos los micrófonos. 5, mami. Ah, es que eso es un más. Profe, disculpe. 5 por 1. Apaguemos los micrófonos, por favor. 5 por 2. Paola, apágame el micrófono. Por favor. 10. Listo. ¿Quién me iba a preguntar algo? Yo, profe. Esto es como una evaluación de su materia, ¿sí? No lo llame evaluación. Es una preparación para la prueba de estado. Ah, ok, profe. ¿Listo? Listo, profe. Necesito que cometa los errores para poderle corregir. Así que no se preocupe por la nota, ¿listo? Eso es para que ustedes sepan cómo responden. Bueno. Vamos con la primera pregunta entonces. ¿Quién me lee la primera pregunta? Yo, profe. Léala. En la viñeta 2, Tintín, el capitán y The Chang se reúnen en A, la ópera, B, Nueva York, C, California, D, la casa de Hitchcock. Hitchcock. En esa respondí la B, en Nueva York. Yo también, profe, respondí la B. Yo también, profe. Yo también, profe. Vamos a la respuesta. ¿Dónde dice que se reúne en Nueva York? En el primer recuadro anterior. Profe. En el primer recuadro. Ajá. ¿Qué dice ahí? Léalo, Paola. ¿Me escuchan? ¿Primero? ¿En el primero? Sí. Tintín y su compañero de aventuras han llegado a Nueva York, donde su viejo amigo Tan Chang maneja su restaurante chino de Blue Lux. Tin Chan maneja su restaurante chino de Bluetooth. Bueno, listo. Esa es la primera. Ahí está la respuesta de la primera. Léame la segunda.
En la historieta, cuando el capitán dice si le gusta la voz de ese ciclón ambulante, razón de más para desconfiar de ese famoso Alfred, la intención del capitán es, yo puse la A, hacer que Tintín dude de los motivos de Alfred. Yo puse lo mismo. La A. Igual la A. Cuando el capitán dice si le gusta la voz de ese ciclón ambulante, razón de más para desconfiar de ese famoso Alfred, la intención del capitán es. ¿En qué parte de la viñeta está? En la 6, profe. En el 6. Léamela, Lisette, por favor. ¿Le leo la viñeta, profe? Sí, señorita. ¿Qué hay de malo en hablar con él? La señora Castafiore, algo así, Castafiore, se ha hecho bastante amiga suya. Parece que la va a contratar para cantar en una de sus películas. Si le gusta, responde el otro, si le gusta la voz de ese ciclón ambulante, razón de más para desconfiar de ese famoso Alfred. ¿Con qué intención lo dice? Con Para hacer que Tintín desconfiar. dude de los motivos de Alfred. ¿Cómo? Para que Tintín dude de los motivos de Alfred. Vamos a ver qué dice acá. A. Milena, léame las respuestas, por favor. La respuesta es, la A, hacer que Tintín dude de los motivos de Alfred. B, mostrar que el director de cine admire a Tintín. C, demostrar que el gusto de Tintín por las aventuras le ha traído dificultades. D, evidenciar que Tintín es un hombre honorable debido a lo que ha vivido. Yo marqué la A. La A, profe. Bueno. ¿Quién es Tintín? Un joven aventurero. Un joven, correcto. Entonces, mira lo que dice la D. Evidenciar que Tintín es un hombre honorable a lo que ha vivido. No es la respuesta porque está hablando de un hombre. ¿Y Tintín qué es? ¿Qué es Tintín? Un joven. Un joven. Entonces se descarta eso. La C. Demostrar que el gusto de Tintín por las aventuras le ha traído dificultades. ¿Esa será la intención? ¿Hay alguna dificultad? No. No, No, correcto. Entonces la descartamos. Vamos con la B. Mostrar que el director de cine admira a Tintín. ¿Esa es la intención? ¿Demostrarle que Hitchcock admira a Tintín? No. No. ¿Cuál es la intención? La A, profe. La respuesta es la A. Hacer que Tintín dude de los motivos de Alfred Hitchcock, que es el director del suspenso, del cine de suspenso. Muy bien. La respuesta es la A. Vamos con la tercera. Lea. Profe, yo la leo. A ver. En la cuarta viñeta del texto anterior, el sonido emitido por el capitán indica que él está, dice, la tercera, dice A, refunfuñando por la molestia que siente hacia Tintín. B, meditando la respuesta que le va a dar a Tintín. C, manifestando su desacuerdo con Tintín. D, renegando por la propuesta de Tintín. Yo coloqué que está la B, meditando la respuesta que le va a dar a Tintín. Bueno, cuando usted hace ese gesto, por algo, es porque usted necesita... Es la C, profe. Sí, es la C, Es la profe. C, profe, manifestando su desacuerdo con Tintín. La C, profe. Exacto, ese gesto de es un desacuerdo
Es de duda. De duda o desacuerdo. Vamos con la cuarta. Don Joaquín, léame la cuarta, por favor. Ya era, Leo. Los recuadros 1 y 7 relacionan en que ambos recuadros introducen la voz de Hitchcock. Ambos recuadros introducen la voz del narrador. Los dos recuadros son diálogos del capitán. Los dos recuadros son diálogos de Tintín. Yo contesté la B. Ambos recuadros introducen la Sí, voz. la B. Sí, es la B. Vamos a ver. Yo también puse lo mismo, profe. Los recuadros 1 y 7. Vamos a ver las viñetas 1 y 7. 1. La viñeta 1 dice: Tintín y su compañero de aventuras han llegado a Nueva York, donde su viejo amigo Taxman maneja su restaurante chino de Blue Lotus. Y la 7 dice, Tintín ha recibido la invitación de Alfred Hitchcock y aprende su viaje con el capitán rumbo a California. Ok, entonces las dos viñetas o las dos, ¿cómo es que la llaman ahí? Me olvidó el nombre. Viñeta 1 y 7. La 1 y 7 son introductorias porque la 1 es para introducir en la primera parte y la 7 para la segunda parte. Es correcto. Son comentarios para mí, ¿no? Ah, es correcto porque introduce la historia. Introduce la historia. Vamos con la quinta y última. Esta quinta y última me la va a leer. Karen. Dice, en la viñeta 3 del texto anterior, las comillas se usan para A, encerrar la intervención del narrador, B, indicar que la palabra se usa en sentido irónico, C, señalar el asombro del personaje ante un objeto y D, advertir la duda del personaje frente a la situación. Yo coloqué la D, advertir la duda del personaje frente a una situación. Yo puse la B, profe. Yo también puse la B. Yo coloqué la D. Le dice Yo coloqué la D, profe. en la viñeta 3, ¿qué? La D, profe. Es la B, profe. Yo coloqué la Dice, B. en la viñeta 3 del texto anterior, las comillas se utilizan para A, encerrar una intervención del narrador. B, indicar que la palabra se usa en sentido irónico. C, señalar el asombro del personaje ante un objeto. D, advertir la duda del personaje frente a la situación. Yo coloqué la D. La B Yo porque coloqué la C. Es la B. La C. La D, advertir la duda del personaje frente a la situación. Bueno. Mire lo que está diciendo acá. Más irónica. Mire lo que le está diciendo acá. Yo puse la A. Le dice así, vea. Así que este es el mejor licor que venden aquí. ¿No será zumo de flores? Es una cosa irónica. Está diciendo mejor, o sea, mejor. Al decirse lo mejor, no es mejor de mejor, sino que es una forma irónica de decirle mejor. ¿Ok? La B. La respuesta Sí, es un comentario irónico. en ironía se lo está diciendo, o sea que no es el mejor licor el que están vendiendo ahí. Por eso le dice que es zumo de flores. Entonces, ¿la respuesta cuál sería? La B, profe. La B. La B. La B. Muy bien, la B es la respuesta. Listo. Ahora, ¿cuántos se equivocaron? Los que se equivocaron ahora me dicen los datos. ¿Listo? Paola, comparta este texto, por favor, al WhatsApp.
Sí, señor. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. La simulación, bueno, de cómo se plantea la evaluación del ICFES, ¿es para responderla y enviársela a usted? Claro, usted me la envía ahí, las respuestas, me las va enviando ahí. ¿Listo? Ah, pero toca, o sea, responder ahí en el link o escribirlas en el cuaderno. No, la escribe en el cuaderno. Voy a hacer el dibujito con las gestas para que rellene el óvalo. Sí. Y ya. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Ya lo compartió Paula? Profe, no veo el texto. Ah, no lo he compartido. Ah, perdón. No ha salido el texto. Perdón, es que pensé que lo había compartido. Me equivoqué. Ahí sí ya lo ve, Paola. Sí, señor. Ya lo compartí, profe. Listo, ya vamos con la segunda parte. ¿Listo? Ya, sí, señor. Ya está completo en el grupo de WhatsApp. Ahora vamos con las preguntas. La sexta. Listo, profe. Ahora la séptima, que le toca una sola, porque es grande. En la séptima tienen que ver en qué orden va la historia. ¿Y entonces qué vas a poner? ¿Sí? ¿Se me enfrió? ¿Listo? ¿Ya le tomaste? Sí, profe, ya. Ok. Ahora vamos con... Tome a la que falta de la respuesta. Ya, profe, ya está completa en el grupo. Ok. Esas respuestas de esta segunda lectura van en la misma hoja, como en la simulación de la hoja de la respuesta, ¿cierto? Sí, vuelve y la hace otra vez y la envía. Sí, ahí está el resto de preguntas. Listo, profe. La 10 y la 11, Paola. Ya, profe. Listo. Entonces, respondan las 10 preguntitas. Para salir a descanso, ¿listo? Sí, señor. Gracias, Paola. Bueno, profe.
¿Alguna pregunta o alguna duda? Aquí estoy. Profe, Jenny Rocío Mejía dice que se le están acabando los datos, que en cualquier momentico se sale de la clase. Vale, que no hay problema, que termine el taller y que me lo envíe, ¿listo? Bueno, señor.
¿Ya terminaron? Sí, señor. Profe, todavía me falta. Listo. Les voy a dar unos 2 minutitos más, ¿les parece? Profe, ¿copiamos todas las preguntas? Dime. Sí, copiamos todas las preguntas. Sí, las copias, pero pues ya me las envía apenas termine, ¿no? ¿Ya terminó? ¿Ya terminó? No, señor profe. Don Joaquín, ¿ya terminó? Profe, no he terminado. Tranquilo. Yo ya terminé las respuestas, pero toca pasarlas, ¿no? Ah, listo, tranquilo. ¿Qué pasó acá? Profe, en mi caso yo las terminé ya, pero yo todavía no he hecho la simulación como en el IFES para enviárselas. O sea, yo ya las hice ahí en el cuaderno como en borrador. Bueno, entonces la simulación del IFE para que lo pasen, me lo pueden enviar esta noche, ¿les parece? Gracias. Listo, profe. Sí, profe. profe. Toca hacerla. Bueno, profe, correcto. Gracias. Listo. Sí, Entonces, profe, porque yo también lo estoy haciendo en borrador y no le he pasado al cuadro del IFES. tranquila, en la noche lo pasa a cuadro del IFE y me lo envía. ¿Listo? Ok, Profe, yo profe, le hice al gracias. contrario. Yo primero hice la simulación del ICFES y me acabo de copiar las preguntas. Listo, no se preocupen, en la noche me envían todo para que no se azare. Bueno, listo, profe. Profe, Gracias. ¿le mandamos también lo del otro? Claro, todo. En la noche me envían todo entonces. Bueno, sí, señor. Listo, entonces les voy a compartir un video de la Edad Media para que también pues vamos entre literatura y lectura crítica. Ya les comparto el video. Póngale mucho cuidado a lo que pasó en la Edad Media, ¿no? Que va desde el siglo V antes de Cristo hasta el siglo XV. Se inicia la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Occidente y termina la Edad Media con la caída del Imperio Romano de Oriente. Ya saben que el Imperio Romano se trasladó a Oriente para continuar dominando, ¿no? Lo que se dio ahí, la Inquisición, todo eso lo van a mirar aquí. Observen el video, que dura como unos 10 minutos. Hola mis queridos lingüófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho.
Hoy les traigo un tema muy interesante. Vamos en esta ocasión a hablar un poco de la historia de la literatura. Pues bien, vamos a hablar de la Edad Media. Seguramente en películas, en dibujos animados, en los cuentos de hadas, en videojuegos o en otro tipo de información audiovisual, habrás visto imágenes como castillos, caballeros, reyes y princesas. Todas esas imágenes hacen referencia a una etapa muy importante en la historia del ser humano y que se conoce como la Edad Media. Corresponde al tiempo transcurrido aproximadamente entre los siglos V y XV. En esta época muchos acontecimientos históricos se llevaron a cabo. Aquí te presento algunos elementos de esta época de la historia que son muy relevantes. Primero, generalmente se hace referencia como punto de partida de la Edad Media la caída del Imperio Romano. Esta se da por las luchas internas y la invasión de otros pueblos. Segundo, fue un periodo de muchas confrontaciones, batallas, guerras. Tal vez las que más hayas escuchado son las cruzadas y la guerra de los 100 años. Por ello, la figura del caballero fue tan importante. Sí, ese que vestía de armadura para todas las partes de su cuerpo. Tercero, la monarquía fue el sistema de gobierno de esa época. Es decir, el poder estaba concentrado en el rey. Los reyes eran los que más poder tenían, siendo así los más ricos. Seguidos los nobles, el clero, es decir, la gente de la iglesia, y los caballeros, que son los que menos poder tienen en este grupo, ya que la mayoría solo tenían su caballo y su armadura. Cuarto, se desarrolló un sistema social, político y económico llamado el feudalismo, en el cual se estableció una relación entre el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas. El vasallo recibía una tierra donde habitar y protección militar a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor en caso de ser necesario. Además, debía pagar tributo de su cosecha o producción. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y por lo tanto la posesión más preciada. Las actividades económicas eran restringidas y consistían principalmente en la agricultura y en la producción artesanal. Quinto, la Iglesia Católica alcanzó un poder supremo en el siglo XII principalmente. Su triunfo se debió también a la ola de fervor cristiano que envolvió a las clases más humildes. La fe se fundaba en la esperanza de una vida mejor. La veneración a la Virgen, a los santos y a las reliquias que, según se creía, podían obrar milagros, se difundió por toda la cristiandad. Por otro lado, la Iglesia orientaba a sus feligreses, evitando que cayeran en herejías o falsas creencias. Para conseguirlo, contaba con dos poderosas armas, la excomunión y la Inquisición. Sexto, se impuso el pensamiento teocéntrico, es decir, Dios era el centro del mundo y de la vida. Séptimo, aprovechando la crisis interna del reino visigodo, envuelto en una de sus constantes luchas internas por el poder monárquico, tropas musulmanas, compuestas por árabes y bereberes, cruzaron el estrecho de Gibraltar en el año 711, iniciando la conquista de la península ibérica, donde hoy quedan España y Portugal. Los árabes estuvieron allí hasta el siglo XV, cuando fueron expulsados. Octavo, el descubrimiento de América, que se da en 1492, como todos sabemos. Este marca el fin de la Edad Media. Bueno, pero ¿qué aconteció en la Edad Media con la literatura? Pues bien, hablaremos solo del caso de España. Durante toda la Edad Media, el latín fue la única lengua para la transmisión del conocimiento y de la literatura culta.
Por eso las primeras manifestaciones literarias en lengua romance tienen carácter popular y oral, ya sean de género lírico o épico. La poesía culta y la prosa literaria no aparecerán hasta el final de este periodo. El castellano es una lengua romance. Desde sus inicios tuvo un fuerte carácter innovador frente a las restantes lenguas peninsulares y después se mantuvo sin cambios importantes hasta el siglo XVI. La literatura medieval podemos considerar que inicia en el siglo X, con las primeras palabras escritas en español conocidas como las glosas. Estas son palabras en castellano apuntadas al margen de algunos textos latinos. Es decir, los monjes, cuando traducían o copiaban, a veces no entendían todas las palabras. Por lo tanto, empezaron a escribir su traducción al castellano en los márgenes de esos textos y esas palabras son las primeras muestras de nuestra literatura. En la Edad Media muy poca gente sabía leer y escribir. Además, los textos se escribían a mano en hojas de pergamino, en un proceso largo y costoso, por lo que solo las obras consideradas importantes eran copiadas. Debido a estas circunstancias, la literatura fue mayoritariamente transmitida y disfrutada de modo oral. Los poemas solían ir acompañados de música, lo que favorecía su aprendizaje de memoria. Los relatos en prosa eran casi siempre leídos en voz alta para un grupo de personas que se reunía a escuchar la voz del narrador. Ahora miremos qué ocurrió con los géneros literarios en la Edad Media. Primero hablemos de la lírica. Las manifestaciones literarias más antiguas que conservamos en romance son las jarchas mozárabes. Por eso se cree que las canciones líricas populares nacen al mismo tiempo que las lenguas romances. Las jarchas mozárabes son pequeñas composiciones líricas escritas por los poetas árabe-andalusíes o hebreos durante el dominio musulmán en la España. Estas breves estructuras literarias eran las encargadas de cerrar los poemas en idioma árabe denominados muaxajas. Ahora hablemos de la épica. La mayor parte de las manifestaciones literarias conservadas pertenecen a este género. Existían dos movimientos que lo desarrollaban. Uno, el mester de juglaría, que era oral y de carácter popular, y desarrolló la literatura heroica. Unos personajes que se conocen como juglares iban por los diferentes poblados recitando de memoria extensos poemas conocidos como poemas épicos, cuyos temas generalmente eran las guerras y las aventuras heroicas de los caballeros. El poema épico más conocido se llama El Cantar del Mío Cid y es anónimo. El mester de clerecía lo escribían los clérigos, es decir, los religiosos, en los monasterios, con finalidad didáctica. La obra más conocida es el libro de Alexandre, cuyo autor también es anónimo. Bueno, hay mucho más que conocer de la literatura. ¿Lo entendieron? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces yo les voy a compartir el video al WhatsApp web para que lo miren. Y vamos a mirar el otro en estos 5 minutos que nos quedan. Investigaciones científicas recientes muestran un vegetal consumido diariamente que eleva los síntomas de la diabetes. Este vegetal Saluto tutti, sono Dante Alighieri, l'autore della Divina Commedia. Se vuoi conoscere le caratteristiche della letteratura medievale, ti invito a guardare questo video. Un cordial saludo, comunidad educativa e interactiva.
En esta oportunidad hablaremos de la literatura de la Edad Media. Conoceremos el contexto histórico y cultural. Enseguida conoceremos también los géneros literarios presentes durante este periodo. Asimismo, tendremos la oportunidad de ver un top 7 o cuenta regresiva con las principales características de la literatura medieval. Y finalizaremos con una muestra de autores, muestra de sus vidas y por supuesto sus obras más importantes. Muy bien, y sin más preámbulo, comencemos. Conozcamos a continuación el contexto histórico y cultural. Al hablar de Edad Media debemos abarcar un periodo de aproximadamente 1000 años. Este comprende desde el siglo V o la caída del Imperio Romano hasta el siglo XV con el descubrimiento oficial del nuevo continente. Es importante mencionar que durante estos 1000 años la mayoría de la población europea estuvo sometida por el dogmatismo religioso, sumado a un analfabetismo masivo. Esta es la razón por la que se le denomina oscurantismo si comparamos este milenio con la época clásica o el posterior Renacimiento. Y como si lo anterior no bastara, la cereza del pastel de la desgracia llegó en el siglo XIV con la peste negra, una pandemia devastadora que cobró las vidas de al menos un tercio de la población europea. De hecho, se pensó en aquel entonces que el fin del mundo estaba cerca. Veamos enseguida los géneros literarios presentes durante la Edad Media. La épica. Valentía, hazañas, historias legendarias y aguerridos caballeros llenaban a este género. Primero, con los fabulosos cánticos interpretados por juglares y contados oralmente por quienes podían recordarlos, y después con algunas narraciones de caballería, ya que tan solo hasta finales de la Edad Media se verían los primeros esbozos de lo que podría llamarse novela. La lírica. En esta podemos observar dos variaciones. Por una parte estaba la lírica geográfica o sagrada, que hacía homenaje a los personajes bíblicos o santos. Por otra parte, estaba la lírica amorosa, pastoril y de romances entre personas sin distingo de clase. Las jarchas son un ejemplo de este tipo de lírica y eran el equivalente a muchas canciones de la actualidad, con las que muchos enamorados suelen acostarse a dormir llorando. La dramática. En esta predominan las obras teatrales religiosas. La vida de santos y personajes de la Biblia eran adaptados para ser representados. Bueno, ya nos quedan 2 minutos de clase. El video lo terminamos de ver mañana. Mañana continuamos con la literatura, pues especificaciones literarias de la Edad Media, y tocamos, ojalá nos alcance para el Renacimiento. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, nos debía facilitar los videos para irlos viendo. Ah, bueno, yo le envío ahora el link al del video por el WhatsApp. Gracias. Con gusto, Joaquín. Hasta mañana, profe. Bueno, hasta mañana porque ya nos acabó el tiempo. ¿Les toca qué? ¿Informática? Matemáticas. Matemáticas, profe. Dios lo bendiga. Feliz descanso. Bendiciones. Gracias, profe, muy amable. Hola, profe, gracias. Bendiciones, nos vemos mañana a las 9. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta mañana. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Que les vaya muy bien. ¿Te vas a ir a trabajar?